Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la pared abdominal. Como ya muchos de ustedes saben, ¿verdad? El conducto inguinal se forma porque en vida intrauterina, más o menos en séptima, octava semana de vida, empieza a descender el testículo, ¿verdad? Y él no puede quedarse como el ovario, que se queda a nivel intraabdominal, sino que él debe salir de la cavidad abdominal porque para sintetizar los espermatozoides necesita una temperatura menor a la que hay intraabdominal. Entonces por eso él se sale. Para él salirse pasa a través de las capas de músculo que hemos visto. No solamente las capas de músculo, sino las mismas fascias. Y entonces él se lleva algunas les hace un hueco y a algunas se las lleva. Fíjense cómo él va descendiendo y entonces se va llevando. Por ejemplo, aquí estamos viendo que se está llevando la más superficial, que es el peritoneo, la más profunda, perdón, peritoneo parietal, se está llevando fascia transversalis, se va a llevar uno de estos tres músculos que es el oblicuo interno y él se va a llevar todo eso que lo va a ayudar a protegerse y ahorita vamos a ver cómo se van formando todas, todas estas estructuras. Como les dije, aquí yo coloqué dibujo que da tristeza. Para que si no lo entienden con un dibujo, lo entienden con el otro. Entonces fíjense cómo el testículo fue pasando y se fue llevando a las estructuras. Se fue llevando a las estructuras. Fijémonos aquí. Aponeurosis del oblicuo externo, que lo hemos visto ya. Aponeurosis del oblicuo externo, ¿verdad? El oblicuo interno, transverso, fascia transversalis, ¿verdad? Fascia transversalis, fascia preperitoneal y peritoneo parietal. Parte de esas estructuras se las va a llevar el testículo. Fíjense, y entonces todo esto es lo que llamamos conducto inguinal. Una abertura profunda y una abertura superficial. Por aquí sale, ¿verdad? Cordón espermático y entonces se ha llevado varias capitas que aquí las pusieron con varios colores. Así como le pusieron colorcito aquí, es colorcito aquí. Fíjense ahora aquí a nivel medial. Fíjense esto quién es. Recto anterior. Recto anterior y por detrás está la fascia transversal y recordemos que aquí estamos bastante inferior. Aquí está la grasita preperitoneal y aquí el peritoneo parietal. Otra cosa que quiero que se fijen aquí, fíjense que esto aquí es la preperitoneal, ¿verdad? Perdón, la prerrectal, la fascia prerrectal que se divide en dos, ¿verdad? Que se divide en dos, pero a la vez son dos músculos que están llegando, que es el oblicuo interno y el transverso. Oblicuo interno y el transverso que se están uniendo en esto que es el tendón conjunto. Recordemos que se une oblicuo interno, transverso, oblicuo interno y forman el tendón conjunto. Entonces lo que vamos a estudiar ahorita es cómo se forman las paredes de esto que llamamos conducto inguinal. Vamos a decir que ese es un término que se usa de manera incorrecta, sin embargo todo el mundo le dice conducto inguinal, pero en verdad se debería llamar trayecto inguinal porque los libros de anatomía dicen que está formado por paredes que no son propias de lo que está pasando por ahí. Es decir, lo que pasa por ahí son estructuras del cordón espermático que no pertenecen a la pared abdominal. Entonces, por ello, se le debería llamar trayecto inguinal, porque no tiene paredes propias. Pero todo el mundo le llama conducto inguinal, así que le llamaremos conducto inguinal. Entonces vamos a estudiar las paredes y los agujeros, el agujero profundo y el agujero superficial. Los llamo así, sin embargo, también los llaman
anillo inguinal externo y anillo inguinal interno. El problema con esa terminología es que si te pones a ver, este anillo está más medial que este. Por lo tanto, este se debería llamar anillo inguinal interno y este anillo inguinal externo. Pero la mayoría de los libros de anatomía se acostumbraron y entonces le dicen a este externo y a este interno. Por lo tanto, para que no haya confusión, le llamaremos anillo inguinal superficial y anillo inguinal profundo, porque con eso no hay discusión. Aquí, fíjense cómo tratemos de adivinar. Recto. Este es recto, este es piramidal. Aquí están envueltos en fascia, ¿verdad? Entonces, si esto que le pasa por detrás es fascia transversalis, esto es grasa preperitoneal, peritoneo parietal. Esto, tendón conjunto, que está formado aquí por oblicuo, por transverso y oblicuo externo, y oblicuo interno, transverso y oblicuo interno. Y entonces el cordón espermático está pasando por allí. Estos dos vasos que están pareciera que estuvieran pasando por ahí, pero recuerden que no pasan. Ellos pasan por detrás del ligamento inguinal, que es este. Por detrás del ligamento inguinal. Es decir, que no se meten en el conducto inguinal. Pasan por detrás del ligamento inguinal. Esta es la ilíaca externa, que se va a llamar, después de pasar por el ligamento inguinal, se va a llamar femoral. Y son los vasos, sea espermático, bueno, espermático juro, porque el ovárico se queda allá. La arteria espermática que está pasando o sea, que es parte de lo que es el cordón espermático, ¿verdad? Entonces aquí viene el cordón espermático, sale del trayecto inguinal a través de este agujero, que es el superficial y que hemos visto en parte por los pilares, ¿se acuerdan? Pilar externo sería este, pilar interno y pilar posterior, que caería más acá, que de hecho es este que se ve aquí. Pilar externo como pilar posterior, perdón, ¿cómo lo habíamos llamado? Ligamento de Colles. De Coles o de Colles. No sé cómo le habrá gustado que le pronunciaran, pero bueno. Entonces, aquí si se acuerdan, cuando hablamos de conducto inguinal en aparato reproductor masculino, ¿verdad? Aquí está, aquí lo tengo otra vez para que recordemos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que entonces vamos a, si tienen alguna duda, me avisa? Vamos entonces ahora a ver las paredes del conducto inguinal de profundo a superficial. Es decir, que vamos a ir como el caminito del testículo que viene descendiendo embriológicamente, pasa a través del agujero inguinal profundo, pasa por todo el trayecto inguinal y sale por el agujero inguinal superficial o anillo inguinal superficial, ¿verdad? Entonces, aquí nos estamos encontrando. O sea, aquí está. Conducto inguinal con solamente fascia transversalis. Con solamente fascia transversalis, es decir, no están nada de los oblicuos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Anillo inguinal superficial. Vemos claramente que el trayecto inguinal, el piso, lo forma el ligamento inguinal, y que repasamos que se inserta a nivel anterior la aponeurosis del oblicuo externo y a nivel posterior se inserta la fascia transversalis. ¿Qué más vemos? La pared posterior. Recuerden, traten de imaginarse que ustedes son el cordón espermático. ¿Quién vemos hacia atrás? La fascia transversalis y el tendón conjunto, que no lo estamos viendo en este momento, pero sí estamos viendo la fascia transversalis. La pared posterior se forma por la fascia transversal y el tendón conjunto. La pared posterior es una de las paredes más complejas del conducto inguinal y vamos a tratarla aparte, pero vamos viendo estas capitas. Anillo inguinal profundo,
ligamento inguinal el piso, pared posterior la fascia transversal. Si le ponemos el transverso, ¿verdad? Si ponemos el transverso, entonces vamos a ver que el techo lo está formando el tendón conjunto, ¿ves? El techo aquí, el tendón conjunto, que es la unión de el transverso con el oblicuo interno. Fíjense aquí cómo me está ayudando a formar parte del techo. Y claro, aquí no lo pusieron, pero él se inserta como más abajo, el tendón conjunto más abajo, y hace que entonces al final, sobre todo al final del trayecto inguinal, yendo hacia superficial, el tendón conjunto forma parte de su pared posterior. Entonces aquí estamos viendo el tendón conjunto formando el techo, y cuando él se inserta más aquí, más abajo, va a formar parte también de la pared posterior del conducto inguinal. Vamos a seguir colocando las capas. Ahora colocamos al oblicuo interno. El oblicuo interno, en conjunto con la fascia del externo, me van a formar la pared anterior. Entonces seguimos, esto es cordón espermático, ¿verdad? Piso, ligamento inguinal, techo, tendón conjunto y parte de su pared posterior en conjunto con la fascia transversal y que estaba más profundo, pero ahora estamos viendo su pared anterior, que la va a formar el oblicuo interno y la fascia del externo. Eso no se los puede olvidar porque el oblicuo interno es el músculo que se va a ir con el cordón espermático para formar el músculo cremaster, que es el que va a hacer que el testículo sube y baja cuando tenga frío o cuando tenga calor. Suba cuando tenga frío y baja cuando tenga calor. Entonces aquí está, a la pared anterior se la está formando el oblicuo interno, que es este, y la fascia del externo, ¿Se acuerdan? La fascia del externo que me va a finalizar formando los pilares. Entonces pared anterior es oblicuo interno y fascia del externo. Ahí están todas las paredes. Entonces tratemos de recordarlas. Tratemos de recordarlas. Piso, ligamento inguinal. Pared posterior, fascia transversalis y más hacia medial, tendón conjunto. Techo, tendón conjunto. Porque el tendón conjunto, ¿se acuerdan que se inserta en la cresta ilíaca y en la parte externa, solamente en el tercio externo del ligamento inguinal, y él hace un arco para dejar pasar al conducto inguinal y se inserta en el pubis después? Al hacer ese arco, entonces el techo. Y ¿qué me está faltando? Pared anterior, que la tenemos aquí, oblicuo interno y fascia del externo. Piso, ligamento inguinal, creo que fue el que me faltó. Entonces ahora vamos con la pared posterior del abdomen. La pared posterior, ok. Tómense un sorbo de café, un poquito más de agua para bañar a las neuronas. Este testí, ¿verdad? Este es un dibujo de testí. Aquí lo que él hizo fue, ¿verdad? Abrió la pared anterior del conducto inguinal. Vamos a imaginarnos que agarró un bisturí y lo pasó por aquí, ¡ra! Y abrió esto. Quedó, obviamente, queda el conducto inguinal descubierto, ¿verdad? Perdón, el cordón espermático. Entonces cortó el cordón espermático aquí y cortó el cordón espermático aquí. Si se están imaginando eso, ¿qué vas a ver? Vas a ver ahora completico la pared posterior, ¿verdad? Vas a ver prácticamente el techo y vas a ver, sigues viendo el piso. Abrimos pared anterior y cortamos el cordón espermático. Triste por el paciente porque quedó estéril de un lado.
Entonces, aquí está. Abrimos pared anterior, que es esta que está aquí agarrado con este ganchito. Que la pared anterior dijimos que era oblicuo interno y aponeurosis externo. Cortamos el cordón espermático, es este. ¿Ven? Cortamos el cordón espermático. Y entonces estamos viendo la pared posterior. Este señor que viene aquí, que viene de aquí a aquí, esto es el piso. Si este es el piso, ¿es quién? Ligamento inguinal. Esto es el techo. Y aquí ya esto es pared posterior. Pared posterior que está formada por el tendón conjunto. El tendón conjunto. Y una zona débil aquí de la pared abdominal que la vamos a ver ahorita. Y está el anillo inguinal profundo, porque este es el anillo inguinal superficial. Yo creo que está claro. Abrimos pared anterior, que es esta, oblicuo externo. Corto cordón espermático y voy a ver pared posterior, tendón conjunto, ¿verdad? Y voy a ver el techo, que es parte de este... ¿se acuerdan que pared posterior es tendón conjunto y fascia transversal? Y el techo, que es el tendón conjunto. Creo que está claro. Ahora, ¿qué pasa? Que la pared posterior también se ve por dentro. Es decir, que si yo me meto allá en el abdomen y me convierto en un intestino y veo hacia adelante, ¿verdad? Voy a ver facilito la pared posterior del conducto inguinal. ¿Y quién es la pared posterior? Aquí está. Otra vez la pared posterior. Profe, pero ese dibujo no lo entiendo. Bueno, mira. Estoy por dentro. Imagínense que soy la vejiga, que está más a ese nivel. Soy aquí la vejiga. Sínfisis del pubis. Entonces esto tiene que ser recto anterior. Si esto es recto anterior, esto tiene que ser oblicuos. Esto tiene que ser entonces espina ilíaca anterior superior al pubis. ¿Quién será este señor? Ligamento inguinal. Aquí viene la señora arteria ilíaca externa, que está pasando por debajo del ligamento inguinal, que lo vamos a ver la semana que viene, formando el arco crural. Aquí me está dando, ¿qué señora? La epigástrica inferior. Yo creo que no voy tan rápido, ¿verdad? Creo que voy bien. Aquí viene saliendo cordón espermático, conducto deferente que viene para detrás de mío, para detrás de la vejiga. ¿Vamos bien? O sea, si alguien necesita que yo lo repita, yo lo repito sin ningún problema, me puede interrumpir sin ningún problema. Porque miren, mi idea es que ustedes entiendan. Más nada me satisface que ustedes entiendan conducto inguinal. Entonces, ahora entonces esta pared posterior, ¿verdad? La vamos a dividir en 3 zonas. Profe, pero ¿por qué? ¿Por qué va a dividir en 3 zonas? ¿Por qué no se puede quedar tranquilito con lo que ya sabemos de pared posterior? Bueno, porque un día ustedes van a ser cirujanos. Bueno, primero, un día ustedes van a ser internos de pregrado y se van a meter, voy a ver una hernia, vamos a hacer una hernia inguinal. Compadre, y usted cuando entra a esa hernia inguinal, y si no tiene claro esto, ni la O por lo redondo va a entender ahí. Nada más va a entender cuando sacan el cordón espermático. Cuando sacan el cordón... Sí, el cordón espermático. Aquí está. Ah, este es el cordón espermático. Ah, ya. Eso es lo único que entiende. Lo demás no lo va a entender. De verdad. Entonces, y segundo, un día tú vas a ser cirujano. La mitad de ustedes un día van a ser cirujano. Entonces, bueno, la mitad, estoy incluyendo urólogos, ginecólogos, todo lo que opera. Pero muchos de ustedes van a ser cirujanos generales y entonces van a tener que saber estas estructuras. Y porque esta pared posterior tiene que ver con las hernias. Con esto les puedo explicar lo de las hernias. Les voy a explicar lo de las hernias. ¿Qué sucede con las hernias?
Entonces se divide en estas tres zonas. Recordemos que esto es visto por delante. Pared posterior vista por delante. Pared posterior vista por detrás. Entonces primero tenemos, fijémonos, tenemos una zona externa. Hagamos una zona externa, que es esta que está aquí, donde está entrando, donde está el anillo inguinal profundo. Anillo inguinal profundo. Esa es la zona externa de la pared posterior del abdomen. Está, como les dije, formada por el anillo inguinal profundo. Luego tenemos una zona media, ¿verdad? Que está formada por la fascia transversalis, sobre todo. ¿Quién está allí? La fascia transversalis, no hay más nadie. Entonces, una zona, la zona de estas tres zonas es la zona más débil de la pared posterior del conducto inguinal. Y es un sitio por donde pueden pasar hernias, por donde puede pasar el saco herniario, ¿verdad? Y formar lo que se llama una hernia. Entonces, como por ahí pasa una hernia, por supuesto los anatomistas dijeron, esto es una zona importante, vamos a ponerle nombrecito. Y entonces lo describió nada más y nada menos que Hesselbach, y entonces nos tenemos que aprender el triángulo de Hesselbach. Entonces, el triángulo de Hesselbach, o sea, ¿por qué esto? Ustedes a veces dirán, pero ¿qué ladilla esa broma? Triángulo, ¿para qué? Bueno, porque tú cuando estés operando, esto no se va a ver así. Esto no se va a ver aquí rojito y azulito. Esto no se va a hacer aquí marroncito. Esto aquí blanquito. Eso no se va a ver así. Entonces, tú tienes que tener unos puntos de referencia en tu mente, valga la redundancia, de tal manera que aunque todo sea del mismo color, tú te lo puedas imaginar y puedas llegar al sitio. Es decir, que si hallas uno de estos tres estructuras, vas a hallar las otras. Porque te acuerdas de que forman un triángulo y que por ahí es que se está saliendo la hernia. O el saco herniario, pues. Entonces, este triángulo de Hesselbach está formado lateralmente por las arterias epigástricas. Arteria epigástrica inferior, lateralmente. Medialmente por el borde externo del recto anterior. Medialmente por el borde externo del recto anterior. E inferiormente por el ligamento inguinal. Inferiormente por el ligamento inguinal. Entonces, lateral, epigástrica, inferiores. Medial, recto, el borde externo del recto anterior. E inferior, el ligamento inguinal. En este momento estoy tratando de acordarme que hay otros libros que dicen que este límite es otro. Creo que el tendón conjunto, pero no me acuerdo. Pero en los que busqué, o sea, de todo lo que busqué, la mayoría me dio fue borde externo del recto anterior. Por lo tanto, así me lo grabé. Borde externo del recto anterior. Entonces, triángulo de Hesselbach es por donde es una zona débil de la pared posterior del conducto inguinal por donde pueden salir la hernia inguinal, que es la de tipo directa. La indirecta, la hernia inguinal indirecta, sencillamente se mete por el hueco por el anillo inguinal profundo, Entonces, hernia directa por el triángulo de Hesselbach en la pared posterior del conducto inguinal. Hernia indirecta a través del anillo inguinal profundo. Y bueno, y tenemos una zona medial o interna que está bastante reforzada por ligamento, que es la más reforzada de las tres, por varios ligamentos. ¿Cuál es el ligamento? Bueno, está, vamos a decir, de profundo a superficial,
la fascia transversalis. ¿Se acuerdan? Fascia transversalis, que es lo más profundo. Después está tendón conjunto. Aquí. Tendón conjunto que está llegando aquí a insertarse. Y están los ligamentos de Coles y Henle. Profe, Coles y Henle, ya se me olvidó. Eso fue cuando yo estaba desayunando. Coles y Henle, ¿verdad? Entonces son parte de los pilares, tanto del oblicuo externo como del recto anterior. Vamos a verlo. ¿Se acuerdan? Recto anterior, decíamos que llega un pilar externo y un pilar interno y una expansión del pilar externo, que es esta, una expansión del pilar externo que se va a insertar en el pubis, es el ligamento de Henle. Él forma parte, fíjense que aquí viene el conducto inguinal, va a formar parte de lo que es de la pared posterior del ligamento inguinal en su zona interna. Y el otro ligamento es el de Coles, que es el mismo posterior, ¿verdad? Que es el posterior, aquí, el ligamento de Coles, que es el posterior del oblicuo externo. Que entonces, en este caso de del conducto inguinal izquierdo, aquí está formando la partecita, porque o sea, esto es pared posterior del conducto inguinal. Imagínense que ustedes se meten por aquí y van a ver hacia atrás, van a ver esta zonita aquí, que está formada, repetimos, por fascia transversalis, tendón conjunto y dos ligamentos. El de Coles, que es parte del oblicuo externo, y el de Henle, que es parte del recto anterior. Entonces aquí está. Fascia transversalis, que no la vemos aquí, tendón conjunto. Este que está llegando aquí es el ligamento de Coles. Aquí no vemos, está llegando el ligamento de Coles del otro lado, el ligamento posterior del otro lado, que ayuda a reforzar la zona medial de la pared posterior del conducto inguinal. Igual aquí, bueno, aquí está la zona medial, tendón conjunto, fascia transversalis, Coles y Henle. Ok, entonces, otra de las cosas que debemos aprendernos un poco más específico es el anillo inguinal superficial. El anillo inguinal superficial que está prácticamente aprendido, porque está formado por los pilares del oblicuo externo, que repasamos, pero vamos a ver los dos al mismo tiempo. Pilar externo, que se inserta en el cuerpo del pubis ipsilateral, del mismo lado. Pilar interno, que se inserta en el cuerpo del pubis contralateral. Este no se me insertó más allá, se me quedó ahí. Pilar interno que se inserta en el contralateral, en el cuerpo del pubis contralateral y en la sífisis del pubis. Y el pilar posterior, que va a ser el ligamento de Coles, ¿verdad? Que obviamente, o sea, el anillo inguinal superficial va a estar formado, pero por el pilar posterior del otro lado. Es decir, que mi anillo inguinal superficial izquierdo va a estar formado por pilar externo y pilar interno izquierdo, pero pilar posterior derecho. Y otra estructurita, que es esta que está aquí, que son fibras arciformes entre los dos pilares, entre el pilar interno y el pilar externo. Fibras arciformes. Entonces, allí tienen cómo está formado el anillo inguinal superficial. No me detengo mucho porque creo que no es necesario, porque ya hemos visto este agujero varias veces. Pilar externo, pilar interno, pilar posterior y fibras arciformes, que es lo único nuevo. Fibras arciformes que unen pilar externo con el pilar interno. La semana que viene, otra vez, lo repito, vamos a ver arco crural.
con conducto crural, conducto de Hunter, todo eso que está en el muslo. Aquí está otra vez, en el testí. Pilar interno, pilar externo, pilar posterior del otro lado, fibras arciformes. Allí está asomándose el señor cordón espermático. El otro, entonces ahora falta el anillo inguinal profundo, ¿verdad? Que lo vimos aquí bastante rato. Ahora todo tiene sentido, me alegra. Sí, ¿verdad? Es que es un poquito complicado. Imagínate, ajá, eso era lo que yo les iba a contar. A mí, cuando yo pasé por Morfo 2, en esa... Cuando pasé por la primera unidad, por locomotor, que te dan conducto inguinal, yo tenía un miedo terrible que me fuera a tocar el profesor que me dio conducto inguinal. O sea, cuando me tocaban el cadáver. Además de que él era fuerte, este... yo no había entendido nada. Yo me sabía todas las extremidades al pie de la letra. Bueno, les confieso que sin mano y sin pie. Yo me estudié miembro superior sin mano y miembro inferior sin pie. Yo cuando llegué al posgrado de traumatología fue que estudié mano y estudié pie. Pero yo me sabía todo eso y yo decía, si me toca ese profesor, buenas noches. Porque, imagínense, si no lo había entendido con dibujo, claro, no se usaban tantos dibujitos así, pero no lo había entendido con dibujo en clase, imagínense en un cadáver, cuando me lo explicaron. Menos. O sea, yo cerré mi cerebro, me puse a pensar pajarito preñado, porque ¿qué iba a entender? Que si ligamento de Cole, que si ligamento es el vaso. O sea, todos estos ligamentos a mí me suenan cuando me los explicaron, pero ni idea, ni idea. Entonces, claro, ya después obviamente lo entiendo y este, de hecho, por supuesto, por cierto, con el profesor, con el doctor, yo hacía guardia con el doctor Iskander Marín, que estuvo enfermo de COVID. Y él cuando iba a operar una hernia me avisaba, porque yo le decía, yo quiero entrar y ver, porque ahora sí entiendo el conducto inguinal y todo eso y quiero verlo, pues, y ahí él me enseñaba, aquí está el oblicuo externo, oblicuo interno, esto, tal. Entonces, bueno, no me acuerdo para qué me devolví. Perdón. Ajá, me estoy espoleando. Ajá. Eh, bueno, sí, porque me había ido para el conducto inguinal profundo, para que lo vieran, ¿no? Vieran allá, o sea, se ubicaran, ¿verdad? En el dibujito que vamos a hablar de este señor, ¿verdad? Vamos a hablar de este señor, pero visto desde aquí, desde adentro. Vamos a hablar de él visto desde adentro. ¿Por quién está formado? Así como el superficial está formado por los pilares, el profundo tiene unas estructuras que lo conforman. ¿Qué son? De primerito, muchachos, el ligamento de Hesselbach. El ligamento de Hesselbach, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es una expansión del arco de Douglas? Miren cómo viene bajando y es como si lo fuera a ahorcar. Viene bajando como una S. Como si fuera a ahorcar a esto, porque este es el agujero. El agujero está aquí. Y aquí está saliendo conducto conducto deferente. Viene bajando y cae aquí en las fibras del piso, que es el ligamento inguinal. Entonces, ligamento de Hesselbach, y fíjense aquí, ligamento de Hesselbach. Aquí viene bajando del arco de Douglas y ahorca al conducto superficial, al conducto profundo, perdón, al anillo profundo y cae en el que es el ligamento inguinal. Estos son los vasos ilíacos pasando a través del arco crural. Esto es arteria epigástrica inferior, por supuesto, porque está pasando por el arco de Douglas. Entonces, a nivel inferior lo forma el ligamento inguinal y el ligamento de Hesselbach. A nivel medial, ¿verdad? A nivel medial está el ligamento de Hesselbach y los vasos epigástricos. A nivel medial, lo vemos aquí, a nivel medial, porque esto es línea media.
a nivel medial, vasos epigástricos y ligamento de Hesselbach. De hecho, varios libros hablan de que ellos siempre andan juntos aquí, cerca del conducto inguinal. Ligamento de Hesselbach y arteria epigástrica inferior. Y me está faltando el tendón conjunto, que recuerden que el tendón conjunto parte del tercio externo del ligamento, del tercio externo del ligamento inguinal y hace el arco, ¿se acuerdan? Entonces cuando parte desde la parte externa, ayuda a formar el anillo inguinal profundo en su parte superior y externa. Entonces superior y externa, tendón conjunto, parte inferior sería aquí el ligamento inguinal y de Hesselbach, y a nivel medial, porque esto es la línea media, a nivel medial, entonces ligamento de Hesselbach y arteria epigástrica inferior. Así se forma el anillo inguinal profundo. Entonces aquí vemos el dibujito anterior, lo vemos un poquito más claro, ¿ves? Entonces aquí está tratando de recordar. Aquí tendón conjunto superior y externo. Aquí vendría el ligamento de Hesselbach formando el borde medial con los vasos epigástricos, y en el piso forma ligamento de Hesselbach con ligamento inguinal. Esto que ustedes ven aquí, o sea, este es casi la misma foto. Fíjense que están los vasos epigástricos, pero fíjense este hueco que ustedes ven aquí. Profe, ¿por qué ese hueco está ahí si debería estar aquí? ¿Qué es esto que está aquí? Esto es el conducto deferente que viene metiéndose aquí. Profe, pero ¿y ese hueco? Ese hueco es una hernia a través de el triángulo de Hesselbach. Una hernia, ¿cuál sería? La directa, porque la indirecta es la que se mete a través del anillo inguinal profundo. Bien, una hernia vista desde adentro. Otra vez, otro dibujito. Tratemos de practicar. Anillo inguinal profundo contiene a supero externo, tendón conjunto. Estos son, recuerden, espina ilíaca anterosuperior, pubis. Tendón conjunto, que son el transverso y el oblicuo interno. Ligamento de Hesselbach hace esto con las epigástricas, se une con las epigástricas y se inserta en el ligamento inguinal. Entonces en el borde inferior es el ligamento inguinal con el ligamento de Hesselbach, y el borde medial es ligamento de Hesselbach y vasos epigástricos. Si se fijan, siempre que ustedes hablen de un anillo, de un agujero, se habla de bordes. Cuando hablen en anatomía de un anillo, de un agujero, se habla de bordes. Y eso lo vamos a ver más claro en la parte crural. En cambio, cuando hablamos de un conducto, es decir, que es algo tridimensional, entonces hablamos de paredes. Yo a este anillo no puedo decir pared superior, pared inferior. No, pues eso no es una pared, es un borde. ¿Sí? Para que tengan claro eso, y por eso a veces se me olvida y cambio la palabra para mantener la costumbre, que así debe ser. Esto, llevo a alguien. Pase adelante, siéntese, tome café. Ajá. Aquí, esto es algo que los cirujanos, que operamos, o cirujanos, traumatólogos, no se nos puede olvidar. Esto, la arteria epigástrica inferior, es rama de la ilíaca externa. Esta arteria que ustedes ven aquí, estos vasos, son los obturadores, que lo vimos la semana pasada. Los obturadores, ¿verdad? ¿Se acuerdan que son ramas de la ilíaca interna? Los obturadores vienen aquí. Bueno, ellos de vez en cuando se les ocurre enamorarse, ¿verdad? Y forman una anastomosis. ¿Que saben cómo se llama? Y la he llegado a ver en series. Yo no me acuerdo si en El Residente
o en IAR, yo creo que en el Residente. Esta anastomosis se llama corona mortis. Bueno, ya se pueden imaginar por qué se llama así. Bueno, porque a veces, si no la tomamos en cuenta, claro, porque aquí, fíjense, todo esto está descubierto, pero fíjense, esto está aquí abierto. Fascia transversal y todo esto está abierto. Pero yo creo que aquí se podría ver. Yo creo que es esta. Fíjense cómo casi ni se ve. Bueno, yo les había dicho que esto era el conducto deferente. Bueno, aquí viene el conducto deferente y tienen el mismo trayecto, ¿no? Conducto deferente, y a lo mejor vienen con ella, o a lo mejor son estas aquí, pero bueno, eso hay que darle con cuidado, compadre, porque lo que les dije, cuando tú te consigues una anastomosis y le das, sangra por los dos lados. Y entonces, como aquí hay un gentío, porque aquí lo es facilito, pero aquí, imagínense, en una mujer está el útero, está aquí medio montado, está la vejiga, con todo tienes que tener cuidado. Tú le das cortecito aquí, esto viene y se esconde para acá. Y esta viene y se esconde para allá y empiezan las dos a llorar sangre, 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 sangre. Y bueno, buenas noches. Un porcentaje de 50% de que el paciente vaya a fallecer si le das a esa señora corona mortis. Porque es prácticamente te está diciendo una muerte segura. Así que pila. Y en traumatología nosotros, aquí por ejemplo, esta es la rama iliopúbica. Aquí el paciente se puede fracturar. Y a veces nosotros operamos, abrimos el abdomen. Bueno, a mayoría le pedimos a cirugía que nos abra el abdomen y entonces abordamos para colocar una placa aquí. Entonces imagínate que tú coloques la placa aquí y ven y le das a esa señora corona mortis. Chao, chao. Aquí otros dibujitos para que practiquemos. De abajo hacia arriba, como vimos, conducto inguinal. Pared posterior formada por fascia transversalis y tendón conjunto. Anillo inguinal profundo. Luego aquí tenemos tendón conjunto, ¿verdad? Que ayuda a formar el anillo superficial, ayuda a hacer el techo y ayuda a hacer la pared posterior del conducto inguinal. Aquí ya tenemos el oblicuo interno que me ayuda a formar la pared anterior y ayuda a enviar al cremaster. Ligamento inguinal que está formando el piso y el oblicuo externo con su aponeurosis que me termina de ayudar a formar la pared anterior del conducto inguinal. Otro dibujito como los vasos espermáticos aquí están pasando en el conducto inguinal. Otro dibujito con conducto inguinal. Vemos cómo aquí están todas las capas: oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, fascia transversalis, grasita preperitoneal, peritoneo. ¿Ves? Entonces, como el conducto inguinal que viene aquí, este es el punto de referencia, viene aquí y va pasando aquí, y aquí entonces anillo inguinal superficial, los pilares interno, externo, arco arciforme. Fíjense que al principio está enredado, ¿verdad? Con los pilares. De tanto explicárselo, es lo que me ayuda a que ya me enredo menos, ¿ves? Tendón conjunto aquí. Tendón conjunto, se están uniendo aquí. Transverso y oblicuo interno. Por eso es que yo siempre les digo, no sean egoístas, compartan con sus compañeros sus conocimientos y eso les va a ayudar, va a salir beneficiado el compañero y van a salir beneficiados ustedes porque les va a ayudar a que no se les olvide. Otro dibujito, abrimos aquí pared anterior del conducto inguinal y aquí tenemos sostenido el conducto inguinal. Fíjense entonces esto, aponeurosis del externo, que es la pared anterior, que es la que abrimos. Fíjense que esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí, el oblicuo interno, porque este es el externo. Esto que está cortado es el externo. El interno es esto. Y está cortado aquí. Entonces,
agarré un bisturí, corté aquí y lo abrí hacia acá. Y ahora veo el transverso. Entonces esto por supuesto es que es tendón conjunto. Y se acuerdan que el tendón conjunto forma parte de la zona interna o más reforzada de la pared posterior del conducto inguinal. ¿Cuál es la zona intermedia? Esta, que es el triángulo de Hesselbach, que solamente tiene la telita de la fascia transversales allí y por lo tanto es la más débil. Y la más lateral de la zona, o sea, la zona más lateral de la pared posterior del conducto inguinal es el anillo inguinal profundo. Yo creo que hemos aprendido bastante hoy. Aprendí bastante con ustedes. En conjunto con ustedes. Entonces, aquí vieron, ¿se acuerdan el dibujito al principio? No entendían nada a lo mejor. Bueno, aponeurosis del oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, el verde fascia transversal y grasa preperitoneal, peritoneo, recto anterior, tendón conjunto que se está uniendo aquí, transverso y oblicuo interno, y este oblicuo externo. Perdón, aquí están las hernias. Hernia inguinal indirecta, ¿ven? Hernia inguinal indirecta pasando a través del conducto inguinal, hernia inguinal directa pasando a través del triángulo de Hesselbach en la pared posterior del conducto inguinal. Otra aquí, hernia, fíjense el dibujito que habíamos visto anteriormente, aquí como una hernia, como un intestino, pedazo de intestino se mete por el conducto inguinal y sale, hola, aquí estoy yo, hola. Y entonces uno lo palpa. ¿Cómo lo palpa? ¿Cómo se hace? Bueno, fíjense aquí, esto es como normalmente está un conducto inguinal, él es un trayecto de apenas 4 centímetros desde el inguinal superficial al inguinal profundo. Hay veces que el inguinal superficial tú puedes pasar el dedo a través de él y tú sientes, pero puede que esté cerrado, puede que no, pero eso no significa que haya una hernia. Una hernia la sentimos es si está en la directa, en la pared posterior, o si se está metiendo por el anillo inguinal profundo. Y el ligamento redondo en la mujer. Es muy difícil que hayan hernias inguinales en la mujer, pero sí, por supuesto que son posibles. Esta es la manera en que examinamos al paciente. Normalmente tomamos un poquito, creo que eso se los dije en aquella vez, en aquella clase. Tomas un poquito de piel, es decir, no introduces el dedo desde aquí, sino que agarras un poquito de piel del escroto hacia arriba para que la piel te permita llegar hasta el anillo inguinal profundo y palpar. Tú le mandas a que el paciente puje y tú vas a sentir como si otro dedito te está tocando a ti, a la punta de tu dedo. Como si otro dedito te está tocando a la punta de tu dedo. Eso vas a sentir. Eso en resumen, ¿no? Es una clase completa de hernia inguinal. Y bueno, aquí están las, eso se los dije también aquella vez, las derivaciones, como las capas de la pared anterior del abdomen, que vimos todas estas, cómo se van a ir convirtiendo en las cubiertas del cordón espermático y del escroto. Solamente quise aquí traerlo para repasarlo. Recordar que cordón espermático tenemos un contenido 10 cosas que van pasando por allí en el hombre. En la mujer solamente el ligamento redondo que se va a insertar en el labio mayor de la vulva. En el hombre entonces 3 estructuras que son el conducto deferente que viene subiendo del testículo, el músculo cremaster que es el oblicuo interno y la túnica vaginal que es parte del peritoneo parietal. Todas esas cosas, ¿verdad? Son 3 estructuras diferentes. Después vienen 3 más que son arterias. Arteria testicular o espermática para el testículo, obviamente. Arteria del conducto deferente para este conducto deferente que te estás recordando aquí.
y la arteria cremasterana para el músculo cremaster que te ayuda a subir el testículo. Luego de las arterias vienen las venas, se llama plexo papiniforme, que son las otras tres estructuras. Plexo papiniforme, que es el que se enferma cuando vemos varicocele, fibras simpáticas, nervios y un nervio especial para el músculo cremaster, nervio genitofemoral. Y por último, décimo, los linfáticos que no pueden faltar. Entonces hemos visto varias de estos agujeros que comunican la pelvis con otra estructura. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Esta que es el cordón, el trayecto inguinal, ¿verdad? Que se comunica con el testículo, saliendo de la pelvis hacia el testículo. Aquí estos dibujitos quise traerlos también, recordando psoas ilíaco insertándose en el trocánter menor. Aquí está el psoas menor, cuadrado crural, que son los músculos para repasar de, cuadrado crural este es el oblicuo transverso, que para repasar los posteriores del abdomen. Y aquí también vemos una imagen así un poco oblicua, rectos anteriores y los oblicuos, psoas ilíaco, las dos porciones, psoas ilíaca y cuadrado crural transverso. Otros dibujitos, tratemos de adivinar. Esto, psoas ilíaco, las arterias, la arteria y vena femoral que están pasando por debajo del arco crural, que lo vamos a ver la semana que viene. Aponeurosis del oblicuo externo, aponeurosis del oblicuo externo con sus pilares, oblicuo externo, aquí, oblicuo externo como tal, oblicuo interno desdoblándose en las dos hojas, ¿se acuerdan? Desdoblándose en las dos hojas, y por lo tanto esta me va a formar el arco de Douglas, y más allá el transverso recto anterior. Otro dibujito que me conseguí anoche, muy bonito. Fíjense cómo dibujaron aquí el trayecto inguinal. Fíjense cómo agujero superficial, agujero profundo, transverso. Esto sería fascia transversalis. Entonces transverso, oblicuo interno, aquí me forman el tendón conjunto, ¿ve? Y entonces aquí la aponeurosis del oblicuo externo con sus pilares, pilar externo, pilar interno, pilar posterior, ligamento de Colles. ¿Quiénes son los otros ligamentos que ayudan aquí para que no se nos olvide? En el tendón conjunto, ligamento de Colles y el ligamento de Henle, que es parte del pilar lateral del recto anterior. Aquí está en flechita cómo pasa el trayecto inguinal, recordando pared posterior, fascia transversalis y tendón conjunto. Fascia transversalis y tendón conjunto, pared posterior. Pared anterior, aponeurosis del oblicuo externo. Techo, tendón conjunto. Piso, ligamento inguinal, que es este señor aquí. Y de hecho aquí vemos mucho mejor. Pilar externo, pilar interno, pilar posterior del lado contralateral. Esto es tendón conjunto. Y bueno, esto quise nada más. De todas maneras, mañana en la clase de peritoneo vamos a ver estas foticos otra vez, y sí les voy a hablar un poco más de este caso clínico. Fíjense, aquí están todas las capas del abdomen, y esto es una peritonitis, líquido peritoneal, como está turbio. Esto es los epiplones, que lo vamos a ver mañana. Una operación cuando estaba en las clínicas, en cirugía.
pero se las comento mañana mejor porque tendría que darles la clase para que me entiendan todas estas estructuras. Me trancó el mouse. Ajá. Esto es bueno con lo que practicábamos en Morfo 3 en el anatómico 2006. Creo que se lo había enseñado. Ajá, aquí fíjense, para que entonces ustedes vean por qué necesitamos saber todas estas cosas. Fíjense, por ejemplo, si hay una paciente con una fractura de pelvis, yo lo voy a operar. Fíjense por dónde voy a hacer la incisión. Encima de la espina ilíaca anterior superior hasta el pubis. Buenas noches. O sea, se puede imaginar todo lo que me voy a encontrar. Entonces, por supuesto que debo saberme eso. Debo saberme que me voy a encontrar piel, tejido celular subcutáneo, oblicuo del externo, la aponeurosis del externo. Voy abriendo, caigo en el oblicuo interno. Y todo eso lo tengo que estudiar, lo tengo que repasar. Creo que no hay nadie que vaya a hacer esta operación sin repasar estos abordajes. Muy difícil. A menos que lo haga cada rato, pues. Pero estos son abordajes, fíjense que de una vez te dice, hey, refiere el cordón espermático para que estés pendiente que no te lo vayas a llevar, por favor. Sigues abriendo y caes aquí en la fosa ilíaca. Ya abrí todo, caigo en la fosa ilíaca. Entonces al tener ya la fosa ilíaca, entonces ya puedo, si hacerlo, colocar una placa y eso, pero fíjense por aquí quién está, las ilíacas externas que están pasando aquí para convertirse en femoral. Fíjense que aquí estoy fosa ilíaca y aquí estoy llegando a la articulación sacroilíaca que le vimos la semana pasada, articulación sacroilíaca. Aquí está seguramente ayudando el cirujano, cuidando los intestinos. No te lo vayas a llevar, por favor, porque me vas a dejar aquí clavado operando. Y bueno, de verdad que muchas gracias. Estoy cuando estaba en el centro de salud en obstetricia, pero en obstetricia ya como residente. Y estas eran estudiantes. Otorrino, anestesiólogo y pediatra. Y bueno, así serán ustedes un día, Dios mediante. Me alegra que les haya quedado claro.